David Hume. Inglaterra conoce la revolución agrícola a partir de 1750. La prosperidad de los agricultores impulsará el mercado de la naciente industria. Son varios los descubrimientos técnicos que se producen en Inglaterra. Sobresale el del escocés James Watt, que inventa la máquina de vapor en 1763 y 1764. A finales de este siglo, hablamos del siglo XVIII, las máquinas de vapor impulsaban las de tejer e hilar, porque funcionaban gracias a esta multiplicada fuerza. Me estoy refiriendo a la fuerza que emite el vapor. La revolución industrial estaba ya ahora en marcha. La economía se transforma con rapidez y pasa de ser predominantemente agrícola a ser sobre todo industrial. Los cambios más notables tienen lugar durante el reino de Jorge III de Inglaterra en 1760 a 1820. Es en Inglaterra donde se aplica políticamente por primera vez la idea surgida ya en el Renacimiento, de que los hombres tienen derechos naturales anteriores al poder que ejercen los gobernantes. John Locke sostuvo en su obra dos tratados sobre el gobierno civil, que todos los hombres son libres e iguales por naturaleza. Y como veremos, Jean-Jacques Rousseau, que fue amigo en ese tiempo de David Hume, repetirá esas mismas ideas en su libro o obra El contrato social. Y pues expresándolas así, que el hombre ha nacido libre, pero en todas partes se halla encadenado. David Hume culmina y lleva a sus últimas consecuencias el programa filosófico del empirismo. Vive en el periodo histórico-cultural denominado Ilustración, del que pues se hablará más adelante en este canal. Nace en Edimburgo, Escocia, en 1711. Después de estudiar en la universidad de su ciudad natal, se traslada a Francia y se instala en el colegio La Flèche, donde había estudiado Descartes. Aquí escribe su obra fundamental, Tratado de la Naturaleza Humana, que publica en Londres en 1739, y de la que no llega a vender más que algunos ejemplares. Un año más tarde, en 1740, tratando de suscitar el interés del público por su obra, publica de manera anónima un breve resumen de ella, con el siguiente título: Compendio de un libro recientemente publicado titulado Tratado de la Naturaleza Humana. Ese compendio es en el que nos basamos para dar esta pequeña biografía de David Hume y pues el tema que trataremos hoy sobre la ética. Bueno, con este resumen intenta prácticamente exponer del modo más claro, sencillo y breve las conclusiones a las que llega su tratado. Pretende, y esto muestra como filósofo ilustrado, explicar sus ideas al público en general, de modo que cualquiera con sentido común, buen sentido habría dicho Descartes, fuera capaz de entenderlas por sí mismo y considerarlas verdaderas. Apuesta, por tanto, por una filosofía que acostumbre a los hombres a pensar por sí mismos, ideal propio de la Ilustración. El propósito básico de la filosofía de Hume es, por lo tanto, construirse atendiéndose por los hechos y, por otro lado, unificar todas las ciencias, lo mismo que había intentado Descartes con su método, a partir de los principios de una ciencia prácticamente fundamental. Me refiero a la ciencia de la naturaleza humana o ciencia del hombre, o como se llamará luego, un poco más tarde, antropología. Escribe Hume entonces en su compendio: junto a la satisfacción de conocer lo que más cerca nos concierne, es decir, a nosotros mismos, puede afirmarse con seguridad que casi todas las ciencias están comprendidas en la ciencia de la naturaleza humana y son dependientes de ella. Así pues, la ciencia del hombre constituye el fundamento de las otras ciencias. Uno de los cometidos centrales de la ciencia del hombre es, dice Hume, examinar las fuerzas del entendimiento humano y explicar la naturaleza de las ideas que empleamos en el conocimiento. El mismo cometido
que prácticamente va a proponer un autor posterior a él, Kant, y que bueno, veremos más adelante. Otra de sus obras de David Hume son Discursos políticos en 1752. Otra podríamos mencionar Diálogos acerca de la religión natural, publicados póstumamente, e Historia de Inglaterra. Muy bien, ahora entremos de lleno a lo que nos preocupa el tema de hoy, la ética. Ya se dijo al comenzar a exponer la filosofía de Hume dentro de este vídeo que este pretende, con su libro Tratado de la Naturaleza Humana, inaugurar o construir una nueva ciencia, la ciencia del hombre o ciencia de la naturaleza humana. La teoría del conocimiento que hemos ido viendo hasta el día de hoy sería una parte de esa ciencia. La otra parte la constituye la teoría moral, ética, que Hume construye sobre tres pilares fundamentales, haciendo una crítica al racionalismo moral desde lo que se ha llamado el emotivismo moral y formulando su propia doctrina, el utilitarismo moral. Crítica del racionalismo moral. La ética puede ser definida como el conjunto de los juicios que podemos hacer sobre la bondad o maldad de las acciones humanas. Pues bien, ¿cuál es el fundamento de los juicios morales? O dicho de otro modo, ¿en qué nos basamos para afirmar que tal hecho es bueno o es malo? Desde Descartes siempre se ha dicho que en la razón, la cual es capaz de llegar a definir ciertos conceptos morales universales, esto quiere decir válidos para todos, que nos sirven como criterio racional para juzgar la moralidad de las acciones humanas. Pero dice Hume, consideramos una acción como buena o mala únicamente porque despierta en nosotros ciertos sentimientos de aprobación o desaprobación de acuerdo con nuestros intereses, educación y sensibilidad. Emotivismo moral. Los juicios morales tienen su fundamento original en el ámbito de los sentimientos. Cuando afirmamos que tal acción es buena, lo que hacemos es expresar el sentimiento de aprobación que surge en nosotros al observarla, tratando de ese modo de comunicar y suscitar el mismo sentimiento o emoción de agrado en aquellos que nos están oyendo. Y las razones que damos para afirmar por qué tal acción es buena son siempre algo posterior a la emoción sentida al observarlas. El utilitarismo moral. Hume clasifica los valores morales, esto quiere decir aquello que vale moralmente porque suscita siempre sentimientos, emociones de agrado, aprobación en nosotros, pues él los clasifica del siguiente modo. En primer lugar, consideramos bueno lo que es útil para la comunidad y para nosotros individualmente. Y en segundo lugar, consideramos bueno lo que es agradable, o sea, placentero, para nosotros mismos y para los demás. Así pues, lo que produce el sentimiento de lo bueno moralmente es lo útil y lo agradable. Estos son los verdaderos determinantes impulsores de nuestro comportamiento y de nuestros juicios morales, no la razón. Hume inicia de este modo una corriente de filosofía moral que se extiende por el siglo XIX y el siglo XX, sobre todo en el ámbito anglosajón, y que se llama utilitarismo. Para ir un poco ya cerrando con esto de David Hume, trataremos de extraer los puntos más importantes sobre David Hume y su filosofía. Hume es un pensador ilustrado y en este sentido trata de liberar al hombre de todos aquellos falsos saberes teológicos y metafísicos que, pretendiendo ser ciencias fundamentales y primeras, no consisten sino en prejuicios, errores y supersticiones, impidiendo el verdadero progreso del ser humano. Quiere construir una ciencia, la ciencia de la naturaleza humana o antropología, que sirva de fundamento a las demás. Esta ciencia tiene que establecer en primer lugar los límites del entendimiento humano, es decir, los límites de lo que podemos conocer,
más allá de los cuales no hay más que sofistería e ilusión, dice Hume. El empirismo radical o consecuente de Hume le lleva, por un lado, a cuestionar la validez de la metafísica como supuesto conocimiento esencial de la realidad o ser de las cosas, afirmando que lo que nos ha dado conocer es siempre una realidad fenoménica, y por otro lado, a un escepticismo moderado en lo que se refiere al conocimiento de las relaciones que se dan entre los hechos. No podemos alcanzar ninguna verdad necesaria que posea desde luego certeza racional absoluta, únicamente conocimientos probables que por costumbre creemos como verdaderos, como un sentimiento muy vivo. El estilo difícil y a veces ambiguo de sus obras ha hecho posible su interpretación diversa, influyendo en variadas corrientes filosóficas. El sensismo francés del siglo XVIII con Cadillac, el positivismo del siglo XIX, Spencer y Comte, el utilitarismo moral también del siglo XIX con Stuart Mill y el empirismo lógico de Bertrand Russell, entre otros autores en la actual y a punto de acabar el siglo XX.